Bienvenidos a Conversaciones que Transforman, este post donde este podcast, donde en esta oportunidad tengo a un invitado que particularmente yo lo defino como un ser noble. En todas las conversaciones que he tenido con Gabriel Ruda, conferencista, facilitador, va a decir su presentación como él quiere presentarse. Yo lo defino desde la nobleza, solidario, que siempre está dispuesto a apoyar, a aportar en la conversación. Gabriel, esta es una conversación donde la vamos a construir entre los dos y donde vamos a mostrar cómo nuestras conversaciones desde el aprendizaje nos han transformado. Gabriel, preséntate, quién eres para nuestra audiencia. Oye, qué gusto, de verdad que, bueno, gracias por invitarme, estoy muy contento, siempre contento de conversar contigo, pero además hoy tener la oportunidad de llegar a la gente que te escucha. Me sorprendió cómo me definiste. Hay gente que dice, no, Sorpresas. sí, yo defino a Gabriel como un tipo disruptivo, yo defino a Gabriel como un tipo muy dedicado, muy profesional, y tú me colocas en un estado de nobleza y, oye, qué bueno, me contenta mucho que es lo que eso haya sido yo para nuestra relación personal y profesional que ya tiene muchos años. Yo creo que la mejor manera de definirme es que profesionalmente soy psicólogo, esta es mi base. Hice un posgrado en dinámicas de grupo y en desarrollo organizacional, pero hoy en día creo que lo que más me define es que soy un tipo tratando de integrar siempre sus 4 arquetipos que son parte de mi libro, by the way. Tengo un libro que se llama Guía de Self-Coaching, cómo realmente hacer una transformación. Y en esos 4 arquetipos yo tengo niño, adolescente, adulto y anciano. Por favor, sin problemas con la palabra anciano, porque tú sabes que está el eufemismo de que no se puede decir, tiene que ser Claro. persona tercera. No, aquí es anciano porque viene de ancient. Y en mi integración yo busco que esté presente el niño que juega y se divierte sin tapujos y sin tanto análisis, el adolescente irreverente que pretende dejar su propia marca y su propio sello personal, el adulto que concreta y llega a resultados y el anciano que se preocupa por lo verdaderamente trascendente. Yo vivo en esa lucha todo el tiempo y creo que eso es lo que mejor me define. Sí. Además que yo voy a agregar algo a la presentación de Gabriel, que es un apasionado por el breakdance. Es una cosa fantástica ver conferencias de Gabriel donde pone a la gente a bailar breakdance y lo más importante es que hace una conexión fantástica con los temas que se van tratando y eso te lo vi la primera vez en el Congreso de Coaching en Mérida, el primer Congreso Andino de Coaching, que fue cuando nos reencontramos aquella oportunidad y que pasamos una experiencia fantástica, fantástica en ese momento. Y Así es. yo voy a mirar algo, Gabriel, y porque te digo que te observo desde la nobleza, porque en las oportunidades que yo he tenido de escribir, de mostrar y que empecé a escribir y que me preguntaste hace poco cuándo vuelvo a escribir la semana que viene, los posts, era, siempre fue la palabra de aliento, me gusta, vas bien, si modificas esto te va a ir mejor. Tengo dos personas que lo han hecho. Una ha sido Amancio Ojeda, que lo entrevisté hace poco, y la otra fuiste tú. Entonces, esa nobleza de estar ahí, decirle, somos colegas, vamos para adelante, vamos a hacerlo juntos, te puedo aportar, ha sido Gabriel Ruda en esa conversación. Entonces, por eso digo que es de la nobleza. Entonces, ¿sabes? Además que vienes de una mamá flamantemente hermosa, con unos sentimientos increíbles, y bueno, es fantástico. Bueno, además, para nuestra audiencia que no lo sabe, mi mamá no solo es una persona noble, sino que además yo soy hijo de gato que caza ratón, como dice el refrán, porque mi mamá fue quien me adentró en el terreno de la capacitación y quien me inspiró para estudiar psicología. Sí. Así es. Cuando la conozcan, ya van a ver cómo es este ser noble. Mira, Denle Gabriel, un vistazo, ella está en Instagram, está como Soy Milagros Pino, la pueden buscar. sí, soy Milagros Pino. Increíble. A ver, Gabriel, cuéntame en la edad, en tus años históricos que tienes, y cuando digo históricos son la cantidad de historias que te hacen ser el ser que eres hoy por hoy. Has pasado por una serie, digo en criollo venezolano, un montón de eventos que nos han hecho aprender, nos han hecho transformar. Ujú.
unos por decisión propia y otros eh, por, por- porque no hay de otra, o sea, nos tocó aprender y ya. Eh, si te pudiera preguntar cuáles han sido y que sean contables, esos grandes aprendizajes que han marcado la vida de Gabriel y que hacen del Gabriel que eres hoy, ¿cuáles podrías comentar? Mira, yo creo que uno de los más grandes procesos que yo he vivido en mi vida es el encuentro con la psicoterapia y la psicología aplicada a mí mismo. Porque es muy fácil ir a estudiar y llenarte de un montón de conocimientos. Vaya, no es que es fácil estudiar, pero es fácil llenarte de un montón de conocimientos, repetirlos, hasta que tienes que voltear ese montón de conocimientos hacia ti y descubrir quién eres. En el año 2000, si la memoria no me falla, fue la primera vez que yo fui formalmente a una terapia en donde dije, me comprometo con este proceso. Y lo que me obligó a eso era que estaba pasando por una depresión terrible porque me botó una pareja. Y ella me votó el día de mi cumpleaños. Y yo fui por un problema de pareja y terminé haciendo toda una revisión de quién era como persona, quién era como profesional, quién era como hijo, quién era como incluso como ciudadano, y terminé descubriendo un montón de cosas que tenía a cuestas como si tuvieras piedras, literal, en un morral. Eso es algo que lo hemos escuchado muchas veces en películas, Sí, en otros conferencistas que te dicen, a veces tú andas por la vida como si tuvieras un morral lleno de piedras. Bueno, yo tenía peñascos, literal. Y by the way, ese morral no termina de vaciarse nunca, porque botas unas piedras y se vuelven a sumar otras y tienes que estar constantemente vaciando el morral. Bueno, y entre mis piedras había peleas con mi color de piel, porque yo sentía que el ser moreno, el ser mestizo, tú sabes, vas creciendo y de pronto hay personas que te pueden hacer sentir como el negrito ese, ok, aunque no seas el más oscuro. Me peleé muchas veces incluso con el haber estudiado en instituciones que no eran de renombre, a pesar de que era un extraordinario, excelso estudiante. De hecho, yo entré a la universidad directo, yo no tuve que pasar ni por pruebas internas, ni nada. Yo entré por algo que se llamaba en aquel entonces prueba de aptitud académica, que nadie la pasaba y yo entré. Entonces, me peleé también con de dónde vengo. Yo no vengo de una urbanización de Caracas, de la más excelsa tampoco. Eh, y fue empezar a decir, espérate, todo lo que tú eres configura, fue configurado por tu historia. Si tú no hubieses pasado por toda esa historia, por dónde estudiaste, con quién te criaste, en dónde estuviste, por el color de piel que tienes, etcétera, etcétera, no serías lo que eres y no estarías haciendo lo que estás haciendo. Y eso suena fácil, pero resulta ser que con mucha frecuencia vivimos peleados con lo que somos y nos vemos al espejo y a veces hasta podemos hasta despreciarnos, Francisco. Es una cosa impresionante. De hecho, tú ves a la gente que muchas veces se va al espejo y, ay, se me está cayendo el pelo, ay, me salió una cana, ay, me salió una arruga, ay, esta mancha no me gusta, ay, tengo la nariz grande, y parecen tonterías y no lo son, porque esas mismas expresiones que realizas de ti mismo o de ti misma son las que se manifiestan de manera inconsciente cuando estás buscando una oportunidad laboral, cuando te estás lanzando a un proyecto, cuando estás tratando de conquistar una pareja que te gusta, cuando te planteas subir el escalafón de algo que quieres lograr, y entonces todo eso se vuelve un ruido como un monstruo que te habla en la oreja y te dice, tú no puedes, tú no vas para allá, eso no es posible, tú no te lo mereces. Entonces creo que uno de los grandes issues de mi vida ha sido el haber emprendido un proceso terapéutico, y hoy en día yo creo que, como dice el comediante Odín Dupeirón, bueno, más que comediante, él es dramaturgo, él es escritor, es muchas cosas, que es mexicano. ujú. Él dice, la terapia es canasta básica. Sí, Huevos, leches y terapia. Y muchos huevos para ir a terapia. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también soy fan de eventualmente hacerme mi terapia para poder, y yo lo digo así, para poder voltearme como una media y ver que no está o que Uh necesito -huh. empezar a cambiar, ¿no? Ahora, Gabriel, en ese proceso de transformación, de mirarte, o sea, aceptar el color de piel, de la zona donde eres de Caracas, pero como, y lo dijiste perfectamente, hacen el constructo que hoy es Gabriel, o sea, es la historia. Es como que si yo dijera, bueno, yo soy de Valencia, eh, mi casa está en una zona media de la ciudad, pero yo me considero del centro de la ciudad.
porque ahí están mis Ujú. afectos, mis quereres. Gran parte de mi aprendizaje viene de ahí, viene de esa zona donde Así aprendí la solidaridad, donde aprendí el compañerismo, aprendí que la fraternidad y la hermandad de una cuadra materna donde me desenvolví por mucho tiempo y los juegos y aprendí a jugar ahí y aprendí a un montón de cosas. Pero si tú pudieras describir cómo fue ese proceso de aprender, de transformarte, ¿qué ocurrió en Gabriel? O sea, ¿qué ocurrió para, o sea, me metí en una terapia y fui por un hecho de pareja y me fui transformando hasta revisar hacia dónde iba, mi visión de la vida, mi misión, todo. ¿Cómo fue ese proceso de, o sea, de deslastrarte? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, mi terapeuta lo primero que me preguntó, yo pensaba que íbamos a entrar directo a la situación de pareja, y lo primero que entró me dijo, mira, vamos a hacer un paneo por tu vida para conocer algunas cosas de ti antes de poder entrar en aquello por lo cual tú viniste. Y viene y me dice, cuéntame, ¿cuál es la memoria que tienes en este momento cuando yo te pido que recuerdes a Gabriel niño? Y yo inmediatamente recuerdo a Gabriel niño y se me empiezan a salir las lágrimas. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces eventualmente empecé a pasearme por momentos de bullying, porque como yo fui criado como hijo único, fui lleno Ujú. de mucho amor, fui lleno de mucha atención, fui lleno de mucha libertad. Inmediatamente entro a la escuela, sobre todo a la escuela primaria, porque en kinder no hubo tanto problema. Me voy consiguiendo con muchachos que eran mucho más linces, porque tenían hermanos mayores que a su vez le hacían bullying a ellos, etcétera, etcétera. Y entonces inmediatamente pues empiezo a sufrir bullying yo. Y fue irme encontrando con esa seguridad que además fui desarrollando con los años, al punto tal que cuando yo llego a bachillerato, digo, oye, yo no voy a permitir que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó en la escuela. Y entonces Ok. lo cómico del asunto es que me volteé hacia el otro lado. Entonces ahora fui yo el que empecé a volverme el bravucón, el que atropellaba. Entonces también fue el proceso de darme cuenta que ese Gabriel tampoco era. Y comenzar a revisar que muchas de mis respuestas de hoy en día, o de ese hoy en día que estaba viviendo en ese entonces, tenían que ver con respuestas defensivas producto de lo que viví en la infancia. Aparte que yo soy hijo de dos adolescentes de 18 años que no sabían nada, nada, absolutamente de la vida, porque en aquel entonces 18 años eran todavía muy muchachos. Claro. Y por supuesto fui un regalo no esperado, porque bueno, después fue que lo entendí como regalo, pero nadie sabía qué hacer conmigo. Entonces también era ir de casa en casa, porque ¿qué hacemos con Gabriel? ¿Quién se ocupa? Porque además los otros tienen que trabajar. Entonces fue también rescatar mi propia valía de que el que en algún momento no hubiese tenido un lugar fijo para estar no significaba que la gente no me quisiera, porque se van configurando muchas cosas en nuestro inconsciente. Y para la gente que nos esté escuchando, quiero dejarles un mensaje con esto, y es que muchas veces nos contamos historias equivocadas acerca de lo que pasó y eventualmente necesitamos contarnos una historia diferente, porque en la medida en que nos contamos una historia diferente acerca de lo que fuimos, con quienes estuvimos, en dónde nos formamos, lo que eventualmente puede ser negativo es que nos vamos dando cuenta que era la mejor forma en la cual eso hubiese podido pasar. Voy a dar un ejemplo. Yo tuve a lo largo de mi crianza, dado que mi papá no estuvo, mi papá de sangre, tuve abuelo, tuve tíos, tuve un padrastro, tuve distintas personas. Y yo crecí con mucho resentimiento en un momento dado porque mi papá no estuvo. Y lo que no me di cuenta es que la vida me dio un regalo, porque si mi papá hubiese estado, yo no hubiese recibido la formación de todas esas personas. Y Claro. particularmente el padrastro, que en paz descanse, tuvo una experiencia internacional, tuvo la oportunidad de salir del país, cosa que no había pasado con mi familia. Y fue la primera persona que me puso un pasaporte en la mano y me sacó del país. Si yo no hubiese tenido a esa persona, yo jamás hubiese soñado con ser un conferencista internacional. Él me hizo, como se dice hoy en día en muchas corrientes terapéuticas, él me hizo conocido lo desconocido, porque en la medida en que empiezas a conocer lo que te es desconocido, entonces empiezas a ver posibilidades que no habías visto. Entonces, Sí. la gran pregunta para todos es, ¿en qué medida nos contamos historias que empobrecen lo que vivimos cuando realmente nos damos cuenta que hay una serie de bendiciones que no estamos viendo? Claro. Y cuando tú me cuentas esto, Gabriel, yo siento que él fue como ese faro
que empezó a alumbrar un camino que estaba ahí en la oscuridad y que te lo mostró y que tú, bueno, también viene la contraparte, que Gabriel decide asumir y arrancar ese camino, porque te lo Así mostraron, es. pero entra el camino. Ahora, en ese proceso de aprender vienen decisiones y hay un montón de decisiones que tomar y un montón de cosas. Y fíjate que el señor del sombrero, que es una persona que marca mi vida profundamente y la sigue marcando hoy por hoy, y yo le agradezco muchísimas cosas al señor del sombrero, es que en ese camino, en esas decisiones, hay un riesgo que tomar. ¿Cuál fue el riesgo o los diferentes riesgos que tocó asumir? Mira, yo creo que el primero fue el de la decisión de ser emprendedor y de irme por mi propio camino. Yo empecé trabajando para empresas de consultoría, en algún momento también trabajé para el mundo corporativo y hubo un momento en donde mi mamá me dijo, tienes que lanzarte lo antes posible porque mientras más pronto te lances, mira qué sabiduría, y más pronto te equivoques, más pronto vas a empezar a capitalizar esos errores en mejores resultados. Aparte que es mejor que te equivoques temprano, porque a la hora de cualquier cosa estoy yo aquí, te puedo brindar apoyo y podemos estar los dos codo a codo aprendiendo este proceso. Mientras más te tardes en lanzarte al ruedo, va a ser más difícil. Y mira qué paradójico, ¿no? Porque la vida, muchas veces tú dices, me lanzo, todo va a ser sonrisas y de pronto la vida te hace una mueca. Fíjate que Claro. yo, cuando me lanzo de verdad al ruedo, fue en el 2001. Y en el año 2002 viene el paro petrolero. Imagínate Ok, tú. Entonces, en el paro petrolero me quedé sin poder cobrar lo que había facturado y, por supuesto, con la anulación de todo lo que estaba previsto para los siguientes meses. claro. Entonces, de la noche a la mañana empiezo a cuestionarme si haber tomado la decisión de lanzarme como emprendedor era la mejor decisión. Tuve que depender de préstamos de familiares, endeudé todas mis tarjetas de crédito hasta que no dieron más, de hecho las perdí, tuve después que negociar con el banco, bueno, una debacle financiera. Y mi mamá me dijo, no te quejes en este momento de la situación en la que estamos, porque dentro de todo seguimos con los pies puestos sobre la tierra. Y dentro de todo no nos ha faltado un plato de comida. No, pero que debemos a este, a este, a este, a este y a este. Y mira cómo está, ahí está el banco presionando. A mí me dice, tranquilo. O sea, no, de ahí no vas a pasar. Y a la viva prueba que apenas el país empezó a abrir, bueno, empecé a hacer las llamadas y algunas cosas empezaron a salir. Amén de que en ese momento yo entendí algo y es que yo no podía depender 100% de Venezuela. Esa es otra cosa importante, esa es otra decisión importante. Yo había tenido algunas salidas fuera del país con las empresas con las que había trabajado, había ido a congresos, pero yo no había capitalizado ninguno de esos congresos. Era la época en la cual una tarjeta de presentación tenía por más tiempo presencia, porque hoy en día te dan Ok, una tarjeta de presentación y tú no sabes si esa tarjeta de presentación va a ser válida el año que viene, no sabes si esa persona va a estar ahí. Antes te daban una tarjeta y llamabas 3 años más tarde y la persona estaba en la empresa, en otro cargo, pero estaba ahí. Y yo dije, voy a empezar a hacer mis llamadas y empecé a hacer llamadas, empecé a hacer llamadas y un evento llevó a otro, un evento llevó a otro, un evento llevó a otro y así de Chile alguien me contactó con México, de México alguien me contactó con Panamá, de Panamá alguien me contactó con República Dominicana y así fue que se empezó a dar el tema de empezar a salir del país. Algo que por supuesto agradezco muchísimo porque cuando las cosas se empezaron a poner complicadas en Venezuela, en el año 2016, 17, que fue cuando se pusieron rudas, que ya no era manejable, la verdad es que doy muchas gracias a Dios de haber tenido otros mercados con los cuales pude mantenerme en la palestra y mantenerme trabajando. Otra decisión importante que tomé fue la decisión de no dejarme llevar por las tendencias. ok. El creer en mi propio modelo. Fíjate que tú arrancaste este podcast y te lo agradezco muchísimo. Gracias de verdad por la reverencia. Hablando de cómo te llama la atención, te reverencias en mí el que yo pueda hacer baile con mnemotecnias dentro de mi conferencia. Sí, Yo tomé la decisión de no dejarme llevar solo por la tendencia. En el mundo organizacional pasa con mucha frecuencia que se juega
a la canción del Símbolo. Símbolo es un grupo chileno que hace como un tecnomerengue y dice, un, dos, tres, todos para abajo, Ah, para, claro, todos para arriba, claro, claro, para. claro, Bueno, claro. bueno, en el mundo organizacional es así, todos para abajo, para, todos para arriba. Entonces hay que hacer constelaciones organizacionales, todos para abajo, hay que hacer Ah, coaching para arriba, ontológico, todos para arriba. arriba, claro, claro, Entonces, pero el problema es que además, desde una perspectiva de regurgitación de ideas, ¿qué significa regurgitación? La regurgitación es lo que hacen las aves cuando medio digieren un alimento y se lo dan a sus polluelos. Bueno, lo mismo pasa con el conocimiento. Hay gente que lo medio digiere y siente que eso está listo para dárselo a una audiencia. Y yo dije, no, yo no me quiero dejar llevar solo por las tendencias, yo quiero entender qué es aquello con lo que yo me quiero vincular y cómo lo quiero hacer. Y creo que eso ha sido bien provechoso porque he utilizado las tendencias según me conviene y según el cliente, pero no según la moda. Porque claro. llega un momento en donde te vuelves uno más del montón, entonces no eres diferente. Yo me acuerdo que cuando salió Lego Serious Play, todo el mundo, Lego Serious Todo el Play, Lego mundo. Serious Play. Y yo, bueno, mira, está chévere, está nice, pero no le veo, no le veo la vinculación con mi estilo y con lo que yo hago y cómo lo manejo. No estoy desmeritando la metodología. Hay gente que lo hace y lo hace maravilloso, pero yo no me sentía vinculado con esa metodología. Yo manejaba otros procesos y lo manejaba de otra manera. Y si en algún momento alguien me lo pedía, yo decía, yo subcontrato a alguien que sepa del Lego Serious Play. Sí. Y pasa algo que al estar como que dice en la moda de, dejo de ver en la parte organizacional cuál es el dolor sentido de la organización. Y quizás por moda, como decía el señor del sombrero, talla única, unisex, no calza para todo el mundo. Entonces, ahora, Gabriel, en todo este proceso, en las decisiones, el señor del sombrero siempre me decía, además del riesgo, hay un precio que pagar. Sí. ¿Cuáles son los diferentes precios que ha pagado Gabriel en esta carrera tan fantástica? Y qué buen, Bueno. eso me gustó. Ajá, qué maravilla. Bueno, acabas de hacer como lo hizo mi terapeuta el día que me dijo, háblame de Gabriel cuando niño. Bueno, algo se estremeció dentro de mí. Bueno, mira, yo, una de las cosas que he tenido que trabajar en los últimos años, ya este año no tanto y el año pasado tampoco, es que durante mucho tiempo fui muy nómada. Y la gente ve con agrado e incluso con admiración cuando tú colocas, aquí estoy en tal lugar, aquí estoy con el grupo tal de tal locación, aquí estoy ¿No? ampliando mi trabajo para tales o cuales actividades que son con fulano, sutano y perencejo. Y la gente, oh, wow, qué aplauso. Y es exactamente lo mismo que la gente pudiera sentir cuando ve a un artista. Ah, fulano se presentó en tal lado y se presentó en tal otro y se presentó. Pero lo que no se dan cuenta es que detrás de ese conferencista, de ese artista, de esa figura, de ese líder corporativo que viaja, es que hay un tipo tremendamente ausente en casa. ¿Y qué precio tuve que pagar yo por esa ausencia? Tuve que pagar, en primer lugar, eventualmente maltrato de mí hacia mí mismo porque había que cumplir. Entonces pasó muchas veces que yo, bueno, no importa, me voy en el vuelo madrugador para llegar temprano y no importa, me voy en el último vuelo para poder llegar a la conferencia de mañana y me llegué a maltratar con dolor cervical, me llegué a maltratar con exceso de estrés o con no comer bien. Además de eso, tuve un divorcio que me costó mi relación con la mamá de mi hija. Eh, no me arrepiento hoy en día de cómo sucedieron las cosas. Hoy tengo una pareja que amo, que me encanta, con la que estoy muy feliz. Y bueno, las cosas pasan por algo. Pero la realidad es que si uno quiere tener una relación que funciona, uno tiene que estar. Y tiene que estar de verdad. La mayoría de los expertos en relaciones dicen que lo que realmente hace que una relación funcione es tiempo y atención de verdad. Estar presente, no solamente, no, es que cuando yo estoy le doy tiempo de calidad. No, eso es mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces yo pagué el haber estado ausente por mucho tiempo y a veces estando no estaba. Esa es la verdad. Porque mi Perfectamente cabeza lo estaba entiendo. en la siguiente, porque mi cabeza estaba en la siguiente agenda, porque mi cabeza estaba en el siguiente proyecto y entonces además estaba muy ennubilado, te tengo que ser muy honesto con esto, muy ennubilado por llevar cada vez más lejos las fronteras de mi trabajo.
Yo llegué hasta Japón, por decirte una idea, para que tengas una idea con mi trabajo, y no, ya, ¿dónde más puedo llegar? Claro, Y ha llegado al punto en el cual me di cuenta que muchas veces recibí un aplauso, una audiencia, o venía contento porque un proyecto salió bien o el cliente logró los resultados que estaba buscando. Y la verdad es que iba en un taxi solo para mi hotel. sí, Amén de que me perfectamente. conseguía con que muchas veces lo único que conocía era el trayecto del aeropuerto al hotel y del hotel a la empresa donde iba a trabajar o al otro hotel donde se iba a dar el evento. Sí. Entonces yo decía, Perfectamente ah, lo sí, pero... entiendo, Uh -huh. perfectamente entiendo. Y es ruda, Gabriel, esa soledad de encontrarte en la habitación del hotel después de tener una lluvia de aplausos por una excelente conferencia o un día de taller, pero cuando llamas al ser querido, tu pareja del momento, yo también vengo de un divorcio, condiciones muy similares, Uh y -huh. cuelgas la llamada y haces, y, y con quién estoy para compartir esto en este momento. Es muy duro ese momento, muy duro. Uh -huh. Para mí fue muy duro. Y la gente dice, pero vas por hoteles, disfrutas, viajas, estás aquí, estás mañana en otro lugar. Pero no, de hecho, una vez vino un personaje increíble del mundo del análisis transaccional, eh, y ya le voy a recordar el nombre, y me dijeron, vamos a Caracas para que lo conozcas, va a estar en privado y tú tienes un cupo. Y yo miré a mi hija, que tenía 3 años en ese momento, y dije, vengo a estar 2 semanas fuera y no me voy a ausentar, me quedo. Yo, pero tú no sabes cuándo vuelvo a venir, pero y mira la edad que tiene, no lo voy a hacer. Ese precio no lo quiero pagar más. He pagado otros precios eh, con mi hija, eh, pero hay cosas que no quiero volver a pagar. Entonces, eso es interesante. Ahora, Gabriel, si en caso hipotético de echar el tiempo atrás y te tocaría transitar por un camino similar, ¿qué harías diferente? Mira, si te respondiera desde la tapa de la barriga, te diría, no, yo no haría nada diferente porque eso configura cómo yo soy. Pero la realidad es que precisamente por ese tipo tan enfocado en el trabajo, buscando cada vez fronteras más lejanas, además, entonces, cuando me di cuenta que era capaz de facilitar en inglés, entonces ahora también quiero lugares en los cuales pueda hacerlo en ese idioma. eh, Me desconecté. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pospuse mi paternidad por mucho tiempo. Yo fui papá a los 37 años y, y la verdad, si te soy honesto, o le tenía mucho miedo a que mi hija Emily Gabriela se llama, me fuera a robar la posibilidad de seguir enfocado en mi carrera. Y hoy en día, la verdad, me importaría un bledo perder mi carrera si eso significara poder estar conmigo. Ese es un mensaje que va para mucha gente que se está planteando si quiere o no quiere tener hijos, si realmente tener hijos va con su filosofía, etcétera, etcétera. La verdad es que eso solo lo puedes saber tú en el momento en que tú estás en una sala de parto y ves esa cosita chiquitica que te mira y que por instinto tú le agarras la manito y su manito se cierra y te aprieta el dedo. Sí, Y que cuando sí, ese manito te aprieta el dedo, no te está apretando el dedo, te aprieta el alma. Y tú dices, de aquí soy y de aquí no me muevo. sí, Entonces, ¿qué haría diferente? Hubiera sido papá con más temprano, sí. con más prontitud. Sí, yo fui papá a los 33. Hoy Victoria tiene, eh, va a cumplir la semana que viene 12 años. Una mujer, todas sus cosas, y vive en otro país en este momento. Ya llegará el momento que estemos juntos, pero parte de los aprendizajes que vamos teniendo y los que nos va transformando. Y esa, yo diría que no nada más se agarran del alma de nosotros, sino que se apoderan en el buen término de nuestra vida, porque empezamos a girar en torno a ellos de una forma fantástica para poderles dar y ayudarlos a que den sus pasos desde la seguridad en ese momento. Entonces, Así ahora, es. Gabriel, yo quiero que te imagines que la vida que vives es una fórmula matemática. Y esa fórmula matemática tiene una incógnita que despejar para poder resolver la ecuación.
¿Cómo se llama esa incógnita hoy por hoy? Esa incógnita se llama equilibrio. Okay. Esa incógnita se llama equilibrio. Vivimos en un permanente proceso de desequilibrio y el trabajo de todos los días es hallar ese equilibrio, despejar las distintas variables para encontrar ese equilibrio. Sí. Porque eventualmente estás con un número muy alto en una variable llamada individuo. De pronto te Ujú. das cuenta que al día siguiente estás en una variable muy alta llamada pareja, pero estás en una variable muy baja llamada hijo. O de Ok, pronto te das cuenta que está muy alto el número trabajo, pero está muy bajo el número salud. Entonces tienes que buscar la manera de que la cuenta te dé con unos números bastante equilibrados en todas las variables para que finalmente no te vaya a quedar una de las X, Y o Z en cero. claro, claro. Ahora, Gabriel, esta pregunta me gusta mucho porque es desde la mirada nuestra, desde la vivencia, desde la piel, es Ujú. qué nos hace aprender en la vida, qué es lo que nos lleva a aprender. Y no aprender me refiero a sacar un título, sino ese aprendizaje que nos transforma. Mira, yo creo que uno aprende por dos razones, o aprende por conciencia o aprende por consecuencia. Cuando aprendes por conciencia es porque te diste la oportunidad de escuchar a alguien que te adelantó lo que va a pasar si no miras las cosas con cierta amplitud, si no te miras a ti mismo en lo que estás haciendo. Y cuando aprendemos por consecuencia es cuando decidimos no escuchar a nadie, no hacer las pausas necesarias y vamos derechito hacia el trancazo y es el trancazo el que nos dice, por ahí no es. Entonces, no es sencillo porque muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son las personas que nos están tratando de hacer un favor y a veces las vemos como amenazas, los vemos como personas entrometidas, lo vemos como personas que nos están criticando y no entendemos que ese entrometido, ese criticón, a veces nos está haciendo un favor del tamaño de una catedral al alertarnos o decirnos cosas que no cualquiera se está atreviendo a decir. Entonces, el factor importante para realizar la transformación es la pausa, para que no tengas que vivir la consecuencia y puedas escuchar quiénes son esos ángeles que están a tu alrededor hablándote. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una metáfora bien sólida, porque Claro. yo creo que la vida siempre nos está hablando. Lo que pasa es que no nos habla de manera directa. Mira, tienes que aprender esto, sino que de pronto, sorprendentemente, tú estás en un supermercado haciendo una fila y la persona que está delante se voltea y te hace una reflexión y tú dices, ¿este vino o lo mandaron? O sea, te da un mensaje que tú dices, ¿y por qué me dijo Sí, esto a mí? Entonces, si tú estás lo suficientemente abierto o abierta para escuchar los mensajes que te da la vida, te vas a ahorrar la consecuencia. Pero si no estás lo suficientemente abierto y no estás, voy otra vez a ratificar, haciendo las pausas necesarias para pensar y escuchar, no te vas a dar cuenta y te vas a dar el trancazo. sí. Gabriel, voy a ir cerrando el podcast y una de las cosas que te quiero pedir es que me digas la primera palabra que viene a tu mente de una frase que te voy a decir. Lo voy a repetir. Te voy a decir una frase. Quiero que me digas la primera palabra que viene a tu mente. Y esa frase es, solo un segundo basta. Para vivir intensamente. Bien, A veces no vivimos intensamente, vivimos muy superficialmente y estamos pero no estamos. Y vaya, hay tendencias como la gestal que te dicen que hay que estar en el aquí y el ahora, te consigues con películas como The Peaceful Warrior, que se las recomiendo por cierto, con Nick Nolte, está buenísima, El Guerrero Pacífico, que también te hace ujú, énfasis en lo mismo, pero no estamos presentes. O estamos demasiado ansiosos, preocupados por lo que viene, o estamos demasiado culposos, dándonos palo y dándonos látigo por lo que fue o por lo que no claro, fue. claro. Entonces, yo creo que solo un segundo basta para vivir Sí, intensamente. sí. Y es ese segundo que estamos viviendo en este instante. O sea, aquí yo estoy contigo, yo te estoy viendo y estoy disfrutando, coño, mi hermano que está ahí presente, que lo estoy viendo, que estoy compartiendo con él, que hablo con él pocas veces al año, pero que soy feliz de estar con él. Y en este instante no me importa tener el mejor podcast que él ha dado, ni compararme con las personas con las que él estuvo anteriormente, ni tampoco que se acuerde como que yo fui el mejor, sino quiero que me recuerdes como el tipo que está aquí, compartiendo contigo de corazón a corazón, viviendo, disfrutando este momento
solemne de amistad en donde abrimos el corazón para las personas que nos están escuchando. Sí. Y así es, y no me cabe duda. No me cabe duda que es así y creo que eh, ha sido una conversación increíble y voy con lo siguiente que te quiero pedir algo muy particular, y dos peticiones muy particulares. Y la siguiente es, ¿cuál es tu frase relacionada con este podcast? Si puedes decir una frase en este momento, ¿qué dirías? Wow. Resumir en una frase, no tengo una, pero te pudiera decir que hay que detenerse a ver lo que sí está, porque lo que hacemos todos los días es ver lo que no está. Sí, Entonces yo creo que hay que ver más lo que sí tuvimos, lo que sí nos dieron, lo que sí apareció, lo que sí está hoy. Y a veces mmm, voltear a ver un poquito al alrededor y darte cuenta que tienes más cosas que agradecer de las cosas de las que te puedes quejar, incluso, óyeme bien, incluso aun cuando hay comparación, una época que fue mejor. Lo importante es qué es lo que está pasando en esta época. Durante la pandemia, por ejemplo, hay gente que literal estaba en una situación en donde las estaban sacando de sus casas. Y lo que vino claro. a traernos la pandemia es, brother, tienes una casa y nadie te está sacando de ella, agradécela. Sí, Tienes sí, un país en donde no tienes que salir corriendo para devolverte o para irte, agradécelo, aunque haya balas, aunque haya carencia de comida, aunque haya que hacer filas, aunque haya cosas que no son las mejores, agradece lo que sí está. Y fíjate que quiero dejar un último mensaje con relación a eso. Puedes hacerme otra pregunta si quieres. Y es que mi diseñador web hizo ajá, un comentario hace unos meses atrás sobre un momento de bonanzas de unos pagos que yo le hacía. ok, Entonces estábamos renegociando una nueva tarifa y entonces yo le decía, mira, aquí tengo el resumen de cuánto cobramos por eso. Entonces viene y me dice, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Y lo dijo con ujú, desdén. Y ok, yo le dije, no, brother, no digas eso. Él particularmente no puede decir eso porque él tiene una pequeñita de 8 años en la sala de su casa que hace 3 años tuvimos que hacer una colecta para salvarla de leucemia. Imagínate tú, y tuvimos wow, que hacerle una operación de trasplante de médula, etcétera, etcétera. Y yo le dije, no, brother, eres feliz y lo sabes. sí, Voltea hacia la sala de tu casa y ahí está la felicidad que no sabías hace 3 años si la ibas a tener hoy. Y me dice, chamo, me acabas de dar un trancazo. Y yo le digo, bueno, a todas las personas que nos están oyendo, voltea hacia tu casa, mira quiénes son los seres humanos que están allí, mira tu WhatsApp o mira tu Zoom y los seres humanos que todavía están vivos, que están contigo, y en lugar de decir, era feliz y no lo sabía, no, no, eres feliz y lo sabes. Y comienza a hacer un balance de quiénes son las personas por las que eres feliz y lo sabes, y las cosas que tienes por las que eres feliz y lo sabes. sí. Mira, Gabriel, increíble el comentario, pero este podcast tiene una tradición, y es que el invitado bautiza el capítulo. Ponle un nombre a este capítulo. Bueno, yo diría que se llama Revisa el balance de tu vida. Revisa el ¿Cómo balance de tu revisar vida. el balance de tu vida? Sí, ¿cómo revisar el balance de tu Así vida? es. Bueno, Y amigos, tiene doble, mira qué interesante, tiene doble ajá, acepción. Tiene revisar el balance de lo que tienes hoy y el balance de ajá, aquello por lo que pasaste para ser quien eres hoy. fantástico. Bueno, amigos, él es Gabriel Ruda, eh, un ser noble, increíble, con una mirada de la vida hoy fantástica. Muchísimas gracias por este podcast, Gabriel, muchísimas gracias. Despídete en un par de segundos, despídete de nuestra gente, con un mensaje de esos increíbles tuyos, fantástico, cargado de energía y buena vibra. Yo siempre que cierro un artículo de los que escribo, digo, nos vemos en cada sueño por construir y hoy en día a eso le agrego, nos vemos en cada historia por contar. Entonces, por favor, sigamos construyendo aquello que queremos, sigamos construyéndonos en aquello que deseamos ser y no dejemos que sean las circunstancias quienes nos obliguen a ser lo que no queremos ser, para que el día de mañana podamos contar una historia que nos guste, para que el día de mañana podamos contar una historia que se parezca a nosotros. Entonces, por favor, haz el esfuerzo de no convertirte en lo que no quieres ser y ponle todo tu corazón, todo tu entusiasmo
para hacer y hacer aquello que sabes que necesitas y quieres. Nos seguimos viendo en las redes. Para quienes me están escuchando, yo estoy en todas como Gabriel Rudapino. Sí, por favor, sigan a Gabriel Un fuerte Rudapino, abrazo para @Gabriel Rudapino, increíble. Y bueno, hoy hemos conocido una mirada, un lado de la cara de Gabriel poco visible, pero de un ser humano extraordinario, no me cabe duda de esto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos en un próximo podcast de Conversaciones que Transforman. Y ha sido un placer para mí, Francisco Muset, estar en esta conversación increíble que ha aportado no tan solo a la vida de ustedes, sino también a la mía. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.